¿Qué es la decadencia? Se define como la acción de caída, de caer o de crecer. Me parece lo mejor iniciar este video definiendo este término, ya que retrata perfectamente la situación reciente que envuelve a todo el fútbol salvadoreño. Se ha visto envuelto en escándalos. La comisión normalizadora será ordenar las finanzas de la FEDFUT y solventar el impago de salarios. Ridículos e inclusive tragedias. Los delincuentes continúan cobrando víctimas. Esta vez se trata del ex seleccionado nacional, Alfredo Pacheco. Pero sabiendo esto, ¿cómo podemos identificar cuándo y por qué inició esta decadencia? Pero antes de eso, hay que ir al inicio de todo, porque algo no puede apagarse sin que en algún momento haya brillado. El fútbol en nuestro país fue introducido por los migrantes que venían de Europa a finales del siglo XIX. Y de esos grupos nacieron lo que podríamos decir que fueron los primeros clubes en nuestro país. Pero incluso unos años antes ya se había jugado el primer partido que tenemos registro, en el año 1899, entre dos equipos amateurs que representaban a San Salvador y Santa Ana. En 1921 se dio un hecho histórico. Fue la primera vez que se presentó una selección nacional de fútbol, la cual disputó un partido contra Guatemala en conmemoración a los 100 años de independencia de toda Centroamérica. Durante este tiempo, el fútbol era un deporte mucho más de nicho. No era el deporte rey que hoy conocemos. Los pocos clubes que habían eran de carácter amateur. No fue hasta más de 20 años después, en 1948, se disputó el primer campeonato liguero, con apenas 13 equipos, entre los que se encontraban FAS, Dragón, Luis Ángel Firpo, e incluso equipos que ya no existen hoy en día, como el Santa Anita. Y entre tantos, el primer campeón fue el Once Municipal. En las primeras ediciones de la liga, el formato iba variando. A veces pasaban de 13 a 10 participantes, e inclusive varios años se jugó solamente con 8 participantes. Hasta la edición de 1955 no se implementaron los ascensos ni descensos. Ya para la época de inicios de los 60, el título de mejor equipo del país se lo disputaban FAS y el ahora semidesconocido Atlético Marte, ya que para esas épocas ambos contaban con 3 campeonatos, con la particularidad que Marte lo había conseguido de manera consecutiva. Por ese tiempo Alianza no había conseguido ni una vez el título de liga, y Águila solamente contaba con 2. Pero el inicio de los 60 venía fuerte. Los 60 comenzaron fuertes. La CONCACAF presentó una competición que tenía la premisa de enfrentar a los mejores equipos de la Confederación, mejor conocida hoy en día como Copa de Campeones de la CONCACAF. Entre tantos países que conformaban a la CONCACAF, obviamente estaba El Salvador, que gracias a la consolidación de su liga, una fuerte inversión de capital en los clubes entre los años 60 y 70, y la aparición de jugadores emblemáticos como Raúl Magaña y Salvador Mariona, quienes a su vez lograron la clasificación al Mundial de México 70. El fútbol salvadoreño logró consolidar a 3 campeones en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Alianza logró el título en 1967, por su parte Águila lo consiguió en 1971 y FAS fue el campeón en 1979, de la mano de un tipo que era mágico. Se trata, lo hemos presentado hace un instante, de un hombre que comenzó a jugar en primera división creo que a los 15 años y que en el 82 llegó con su equipo, El Salvador, al Mundial Español. Esta noche está con nosotros Jorge Mágico González. Jorge el Mágico González no solo es el mejor jugador salvadoreño de la historia, sino que es la máxima representación de una generación dorada del fútbol salvadoreño. Y junto al Astro del Cádiz, logró una histórica clasificación al Mundial, donde pues ya sabemos lo que pasó. Pero pese a la derrota en el Mundial, el fútbol salvadoreño parecía encaminado a un futuro prometedor. Hasta que
La escalada se incrementa. Salvar al ejército acelera el ritmo de la injerencia norteamericana en el conflicto. La guerra civil estalló, y el conflicto se alargó más de 10 años, y sumándose al horrible costo humano y las repercusiones sociales que tuvo el conflicto, la guerra frenó en seco el desarrollo de los clubes. El ingreso e inversión de los clubes disminuyó en gran medida. Para cuando la guerra acabó en 1992, el país estaba en la ruina, y el fútbol no salió ileso de las consecuencias de la guerra. Lo que era un fútbol en desarrollo y auge, solo se había convertido en el reflejo de la guerra. Y para cuando entramos al nuevo milenio, es donde podemos decir que inició la decadencia. Enviando fuerte el disparo de cabeza. Después de la guerra, se presupuestaba que el fútbol retomara su desarrollo, pero el fútbol fue relegado a un tercer escalón. Y ahí, en el fondo de las prioridades, se gestó un problema más en el fútbol salvadoreño. 22 jugadores de la selección mayor de fútbol nacional son noticia en diferentes medios nacionales e internacionales, pero no por brindar excelentes juegos dentro de la cancha, sino por los supuestos amaños que han existido en varios de los partidos que han jugado. En 2015 estalló el escándalo de los amaños. El fútbol salvadoreño quedó expuesto ante el mundo. 14 jugadores fueron suspendidos por amañar resultados durante el año 2008 hasta el 2013, lo que coincidía con un proceso mundialista, ya que durante esos años se realizaron las clasificaciones para el Mundial de Sudáfrica 2010. Eso lo indigna esta situación, ya que si ellos que eran el símbolo quizás a la hora de salir del país, cuando ellos iban a otro país a poner el nombre del Salvador en alto, bueno, creo que ahora lo han pisoteado ellos como futbolistas. Como aficionado uno pues confiaba en ellos, ahora ya no confía en ellos, pues, pero no solamente son ellos, sino que también es la directiva, porque yo no creo que solamente el jugador tenga la capacidad para hacer esos arreglos. El escándalo pasó a tragedia cuando Alfredo Pacheco, quien formaba parte de los jugadores suspendidos, fue asesinado. La versión oficial era solamente un crimen más, pero siempre estuvo la teoría de los aficionados que el motivo verdadero eran por las declaraciones que éste había brindado en el caso de los amaños. Quienes arreglan los partidos son la gente de la federación. Ellos arreglaban partidos, porque a ellos les correspondía arreglar partidos. ¿Cómo lo hacían? Solo ellos saben. En dado caso, su muerte causó un dolor profundo en todo el fútbol salvadoreño, que cada vez veía más lejos sus años de gloria, ahora manchados por una época de corrupción. Porque cuando la gente ya pensaba que se había tocado fondo, llegó la intervención de la FESFUT. El mandato de este comité incluye las siguientes funciones. Básicamente va a ser gestionar la actividad diaria de la FESFUT, revisar exhaustivamente los estatutos de la FESFUT y, de ser necesario, todo tipo de reglamentación. En 2022, las autoridades salvadoreñas allanaron la Federación de Fútbol. Se investigaron posibles delitos relacionados con corrupción, manejo irregular de fondos, incumplimientos administrativos y otros cuestionables actos en la institución. Esta intervención provocó un caos absoluto, ya que FIFA por ley prohíbe cualquier intervención estatal en sus federaciones. Esto dejó a El Salvador al borde de una suspensión internacional. Aunque finalmente no se concretó la sanción, el daño ya estaba hecho. La FESFUT quedó intervenida y dirigida provisionalmente durante unos meses. Los proyectos deportivos se congelaron. Los entrenadores trabajaban con incertidumbre y los jugadores no sabían a qué institución acudir. El fútbol quedó otra vez como un ejemplo de crisis administrativa. Todo esto nos tiene en este punto, con un fútbol cada vez más devaluado, con clubes casi incapaces de pasar la siguiente ronda de la CONCACAF Champions Cup. Una selección que acaba de realizar su peor proceso mundialista, mientras observamos como Panamá o Costa Rica superan por mucho a nuestro fútbol. Desde aquí nos preguntamos, en este momento, ¿qué hacer para volver a nuestros años de oro? ¿O es que acaso ya pasó nuestra época? Allá va el mago González, el mago del sprint, el mago ahí en la llegada, el mago entra al área y...